Hola, soy Cristian Zamudio del grupo 1513 y el día de hoy les voy a hablar acerca del material de curación, la curación de diferentes tipos de heridas. En la antigüedad, los médicos asociaban la curación de las heridas con la formación de pus, por lo que cubrían con apósitos y emplastos para que se produjera esta, pero no fue hasta que Ambrosio Paré, padre de la cirugía moderna, descubriera que el solo mantenimiento de la herida limpia y cubierta llevaba a una evolución más satisfactoria de la misma. Se tiene registro desde el año 3000 a.C. de un manuscrito para la fabricación de medicamentos. En Egipto utilizaban el aceite de ricino para curar heridas y zonas irritadas del cuerpo, y usaban el pan fermentado también porque observaron un efecto beneficioso sobre las heridas. El papiro de Edwin Smith trata principalmente las heridas, fracturas y luxaciones aplicando compuestos de grasas animales, miel y tejidos con algodón, y describe diferentes tipos de suturas de heridas. Los hebreos tienen registrada la preparación de ungüentos para la curación de heridas. En la India, su ruta describió el uso de vendajes y apósitos con las indicaciones de uso para cada uno, y fue el primer antecedente para la reconstrucción de orejas y nariz. Los pueblos precolombinos curaban las heridas con una mezcla de hierbas astringentes o sustancias obtenidas de huevos de diferentes aves y los cubrían con plumas o vendas hechas de piel. Los aztecas abrían los abscesos y los flebones con bisturís de obsidiana y colocaban las tortillas de maíz afectada con fungosis y suturaban las heridas con cabello. El pueblo inca utilizaba diversas sustancias como la coca, el bálsamo de Benjuy, los aceites de pepita y el sulfato cúprico para curar sus heridas. En la Grecia antigua, en la época hipocrática, la curación de heridas y úlceras se realizaba mediante la limpieza de estas y la aplicación de las sustancias minerales y o vegetales, acompañada siempre de vino, y en las heridas purulentas aplicaban el drenaje de las mismas. Durante las cruzadas, el cirujano tuvo la oportunidad de observar el proceso de cicatrización. En ese tiempo, hubo médicos como Hugo de Luca, su hijo Teodorico, Henry de Mondeville, por mencionar algunos, que concluyeron que el mejor manejo para las heridas era mantenerlas limpias sin que fuera necesaria la formación de pus, ya que este era una complicación que parte de la curación. Ahora bien, Guillermo de Saliceto en el siglo XIII, en su Cirugía Magna, menciona que el manejo adecuado de las heridas es mantenerlas limpias y suturándolas lo más pronto posible. Podemos darnos cuenta que es a partir de esta época que empieza el manejo de las heridas manteniéndolas limpias, pero no es hasta el siglo XV cuando Paré descubre que las heridas tratadas con limpieza, con esencia de rosas y cobertura pronta, tenían un resultado más satisfactorio y con menos inflamación que las tratadas con aceite hirviendo. Ya en el siglo XIX y XX se da un salto en cuanto al conocimiento de microorganismos que son capaces de producir enfermedad y por ende contaminación de heridas. Es así como Semmelweis incorpora un sistema de asepsia. Lister también observó que para mantener buenos resultados en el manejo de las heridas tenían que mantenerlas libres de toda contaminación, así que aplicaba ácido carbólico sobre el paciente al momento de realizar cirugías, y esto lo comprobó al conocer los estudios de Pasteur. Estos tres personajes permitieron que se establecieran las bases de la asepsia y la antisepsia. A partir de la conferencia dictada por Lister, Robert Wood Johnson inicia una investigación para crear un apósito antiséptico en forma de gasa impregnada con iodoformo, con el fin de lograr la antisepsia de la herida y favorecer su curación. En el año de 1963, Winter y otros autores publican que al mantener las heridas en un ambiente húmedo curaban mejor que aquellas expuestas al aire, ya que la humedad impide la deshidratación y la desecación de la misma, con una interfaz entre la herida y el ambiente. Actualmente se lleva a cabo proyectos de investigación para entender el proceso molecular de la cicatrización y con ello dar mejor manejo más adecuado de las heridas, así como evitar sus complicaciones como la infección y la cronicidad. El proceso de curación de heridas es complejo e intervienen varios procesos celulares y moleculares. Para su estudio se han dividido en tres fases principalmente: la respuesta inmediata a la lesión, que es la vasoconstricción, causada por las prostaglandinas y los tromboxanos. Las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto y se libera el contenido de estos en glándulas, mientras que el factor tisular activa la cascada de la coagulación y a las plaquetas. Esta matriz y el control de la coagulación ayudan a la cicatrización. La primera fase, la de inflamación, de 3 a 6 días. Esta fase inicia con una lesión que lleva a la exposición del colágeno a las plaquetas, las cuales mediante mediadores como fibronectina, serotonina, etc., provocan una degranulación de los mismos y la activación de la cascada de la coagulación. Esto provoca la movilización de las células inflamatorias al sitio de la lesión. La primera célula en responder son los neutrófilos. Estos penetran en la herida y comienzan a limpiar las bacterias invasoras y el tejido no viable. Esto lo hacen mediante enzimas proteolíticas. Dentro de las 24 a 48 horas siguientes migran monocitos que se convierten en macrófagos activados, que juegan un rol en la fagocitosis, pero también producen una amplia gama de factores de crecimiento como interleucinas y factores de crecimiento que permiten la transición a las fases de proliferación.
Luego encontramos la fase de proliferación de 4 a 14 días. La epitelización ocurre temprano en la reparación de la herida. Depende de la proliferación y migración de las células epiteliales desde los bordes de la herida y de cualquier remanente de los anexos de la piel, folículos vellosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. La estimulación se lleva a cabo mediante el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante alfa. La angiogénesis estimulada por el factor de necrosis tumoral alfa está marcada por la migración de las células endoteliales y la formación de capilares, que es crítico para la apropiada curación de heridas. La granulación es la parte final de esta fase. Requiere nutrientes que son llevados por los capilares. En ella los fibroblastos comienzan a migrar al sitio lesionado y comienzan a sintetizar colágeno desorganizado y a proliferar. Las señales principales para los fibroblastos son los del factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico. La fase de remodelación, desde el día 8 hasta un año. Esta fase se caracteriza por el depósito de colágeno en una bien organizada red. La colágena que se deposita al principio es más delgada y está orientada paralela a la piel, colágena tipo 3. Con el paso del tiempo esta se reabsorbe y se deposita una colágena más fuerte y organizada a lo largo de las líneas de estrés. La síntesis de la colágena dura aproximadamente de 4 o 5 semanas, pero el volumen aumenta a un año de la lesión. En cuanto al acondicionamiento de los tejidos, se debe retirar el tejido no vascularizado, ya que impide el proceso de curación, por lo que la debridación proporciona un ambiente que estimula la acumulación de tejido sano y así la curación más pronta. Las heridas son a menudo colonizadas con organismos bacterianos o fúngicos, en parte porque estas heridas permanecen abiertas durante periodos prolongados, pero también se relaciona con otros factores como la mala circulación de la sangre, la hipoxia y las enfermedades subyacentes. Una carga bacteriana por arriba de 106 microorganismos o más por gramo de tejido afecta a la cicatrización, por lo que es importante mantener libre la herida de contaminación bacteriana. Se ha comprobado que mantener húmedas las heridas acelera el proceso de epitelización y esto ha llevado al desarrollo de una amplia gama de apósitos que conservan la humedad y promueven la curación de las heridas. La curación efectiva de las heridas requiere el restablecimiento de un epitelio intacto y de las funciones de la piel. Este proceso de epitelización se puede ver afectado cuando hay fallas en la matriz celular o hay isquemia, por lo que se llega a inhibir la migración de los queratinocitos o de su adhesión. Existen actualmente en el mercado una amplia variedad de materiales para la curación de heridas, sin embargo solo hay algunos que tienen todas las características requeridas para la cicatrización. Las características ideales que deben cubrir estos materiales son que deben mantener un ambiente húmedo, fisiológico que favorezca la granulación, crear una barrera que aísle la herida y la proteja de la contaminación, mantener un ambiente térmico fisiológico, permitir el intercambio gaseoso, adecuada circulación sanguínea, facilitar la eliminación de exudado y ser capaz de absorberlo, que sea adaptable, flexible, de fácil manipulación y bajo costo, que se encuentre libre de tóxicos con un adhesivo que no lesione la piel circundante, permitir su retiro y cambio sin provocar dolor o traumatismo, que permita valorar la evolución de la lesión sin retirarlo, que no libere mal olor ni que manche la piel ni la herida. Para elegir el material que debemos usar es necesario valorar el tiempo de la herida, heridas previas, historia de traumatismos, enfermedades concomitantes, tabaquismos, alergias o medicamentos, características de la herida como el sitio de localización, la piel que lo rodea y el nivel de secreción. Esto se puede clasificar en 4 categorías: necrótica, exudativa, granulación o epitelizada. Las heridas necróticas son frecuentemente de color oscuro y están cubiertas por tejidos desvitalizados que hay que retirar. La herida exudativa está cubierta por una placa de tejido delgada, amarillo grisácea, que está compuesta de fibrina, leucocitos y proteínas. Para preparar el lecho de la herida se pueden utilizar apósitos o la debridación quirúrgica. La herida con tejidos de granulación tiene una coloración rosa o roja con apariencia de empedrado. Este tipo de herida requiere de un medio tibio y húmedo para facilitar su cicatrización. Las heridas epitelizadas se encuentran en la fase inicial de la cicatrización, por lo que deben de mantenerse en un ambiente húmedo y protegido. En esta imagen tenemos algunos apósitos disponibles para la curación de heridas. Tenemos los alginatos, los cuales se producen a partir de algas pardas, forman un gel cuando el calcio contenido en el apósito se intercambia por el sodio de la herida, absorbe 20 veces su peso y es ideal para rellenar los espacios muertos. El exudado va a ser abundante, sus indicaciones son en heridas superficiales y profundas, heridas infectadas, debridamiento autolítico. Sus ventajas es que absorbe el exudado de la herida y permite el intercambio de gas mientras la protege de la contaminación. Las desventajas es que requiere de un apósito transparente, puede deshidratar las heridas con exudado mínimo, causar dolor al removerlo, contraindicado en las quemaduras de tercer grado y debe cambiarse a diario. Algunos ejemplos son el algicite, el aquacel y el Silvercell. Por otro lado, las esponjas, tenemos el polímero de poliuretano hidrofílico que proporciona un aislamiento térmico y permite el intercambio gaseoso. Además, su exudado es moderado. En las heridas superficiales y profundas se indica también en el debridamiento autolítico, las heridas infectadas y la protección y relleno.
Sus ventajas es que no es adherente, se puede cambiar diario y hasta 7 días y permite una dispersión adecuada del exudado. Sus desventajas es que no está recomendado para las heridas cavitadas, puede deshidratar heridas con exudado mínimo promoviendo la maceración, y también no está recomendado en heridas secas o escaras. Algunos ejemplos son el Alevín y el Tiele. Los hidrocoloides son combinación de materiales como las gelatinas, las pectinas, elastómeros y policarbometilcelulosa, altamente oclusivos, su superficie es adherente, son impermeables a las bacterias, su absorción de la humedad es lenta y tienen varios tamaños y formas. Su exudado es mínimo y se recomienda en las heridas superficiales y profundas, heridas que requieren de humedad y tejido de granulación, debridamiento autolítico. Sus ventajas son que reduce el dolor, altamente oclusivo, se acopla a la herida, puede dejarse hasta 7 días y tiene barreras contra bacterias y contaminantes. Sus desventajas es que puede dejar residuos en la superficie de la herida, no está recomendable con un exudado abundante en infecciones activas o heridas con trayectos fistulosos. Puede promover la infección por anaerobios en algunos pacientes, puede promover el exceso de granulación. El olor se confunde con infección, entonces esas son algunas de sus desventajas y algunos de los ejemplos es el Duoderm o el Tegasorb. Otro de los ejemplos son los hidrogeles, los cuales son polímeros en gel u hojas a base de glicerina o agua. Son semipermeables, absorbibles de los microorganismos, el exudado o el tejido necrótico, además de que estimulan la cicatrización. El exudado es mínimo o escaso, se recomiendan en debridamiento autolítico o heridas superficiales o profundas con exudado mínimo. Además tiene como ventaja que provee alivio en quemaduras o escoriaciones, puede usarse si hay infección y el cambio diario o hasta 7 días. Ahora en sus desventajas es que tienen absorción mínima, si no se usa una película transparente se seca muy rápido y pueden causar maceración. Entre los ejemplos tenemos el Aquacit y el Intracit. Continuando con los ejemplos tenemos a los de cobertura semipermeable o transparente. Estos son de películas delgadas de poliuretano, son semipermeables y permiten el intercambio de gases. Además son impermeables a líquidos y bacterias, pueden permanecer hasta 14 días sobre la herida. Su exudado es escaso, sus indicaciones son en heridas superficiales, la protección de sitios intravenosos o en la cobertura secundaria. Entre sus ventajas son las barreras contra contaminantes y bacterias, estos son flexibles y entre sus desventajas no son absorbentes, pueden acumularse en el exudado permitiendo la maceración y requieren bordes intactos de la piel. Entre los ejemplos tenemos el Opsite y el Tegaderm. Por otro lado, los antimicrobianos crean una barrera antimicrobiana, la mayoría tienen un amplio espectro antibacteriano y su exudado es abundante a escaso. En las indicaciones son heridas colonizadas o infectadas o heridas agudas o crónicas. Sus ventajas es que pueden usarse con otros apósitos en heridas secas o húmedas. Sus desventajas es que necesitan cobertura transparente. Los que contienen plata manchan la piel y no están recomendados del todo. Entre los ejemplos es el Acticoat, el Silver Cell y el Cirvelon. A principios de los 90s, Argenta y Morikwas introdujeron la terapia de presión negativa con la primera publicación en 1997. Esta ha sido la mayor innovación en el manejo de heridas. El dispositivo consiste en un adhesivo con un tubo conectado a un recipiente de recolección y una fuente de vacío. El material de interfaz es una esponja de poliuretano de poro abierto, hidrófobo, que tiene que sellar adecuadamente para mantener el vacío o el aire se fuga causando desecación. Otros materiales que se utilizan son esponjas con alcohol polivinílico o gasas. Estos deben actuar como una interfaz para distribuir el vacío a lo largo de la herida y permitir que se eliminen los fluidos. La presión negativa que se aplica puede ser constante o intermitente. Se recomienda una presión de 125 milímetros de mercurio, pero puede aumentarse hasta 175. Requiere de cambios cada 48 a 72 horas. Dentro de los mecanismos de acción, aparte de funcionar como un apósito oclusivo previniendo así la evaporación y la pérdida de color, están que cambia el flujo sanguíneo a la herida. Esto es que incrementa la perfusión a la herida y el tejido circundante, que es vital para que cicatrice la herida, disminuye el edema y remueve las secreciones. Esto disminuye la exposición a bacterias. Se ha visto que disminuye la cuenta de bacterias a menos de 100.000 organismos por gramo de tejido. Las citocinas inflamatorias y las metaloproteínas que pueden contribuir a la formación de una herida crónica promueven la contracción de la herida y la formación de tejido de granulación. La terapia de presión negativa se puede aplicar en cualquier tejido siempre y cuando esté bien vascularizado, ya que la necrosis puede ocurrir cuando se aplica en heridas isquémicas y que la herida esté libre de tejido necrótico. Las contraindicaciones son pocas, pero se debe tomar en cuenta algunas de estas, y entre ellas destacan las heridas con tejido necrótico, la osteomielitis no tratada, fístulas, malignidad, aplicar directamente la esponja sobre arterias y las venas expuestas.
Entre otras terapias podemos encontrar la miel, la cual es una solución viscosa con alta osmolaridad, saturada de carbohidratos, derivada del néctar de diversas flores. Se ha usado desde tiempos antiguos como un remedio para la curación de heridas. La miel tiene varios mecanismos de acción, entre los cuales encontramos una acción antibacterial, ya que por ser una solución de alta osmolaridad, inhibe el crecimiento de bacterias, ya que bloquea las moléculas de agua y con esto las bacterias no tienen la suficiente agua para proliferar. También contiene peróxido de hidrógeno que se genera por la acción de ciertas enzimas que las abejas añaden a la miel. Algunas flores contienen flavonoides y ácidos aromáticos que completan la acción antibacterial de la miel. La acción desodorante es probablemente porque la miel es una fuente rica en glucosa. Esta sería usada por las bacterias en lugar de aminoácidos, lo que resultaría en la producción de ácido láctico en lugar de compuestos malolientes. Tiene acción antiinflamatoria ya que contiene antioxidantes y se ha demostrado que la actividad antioxidante disminuye la inflamación. Promueve la granulación y la epitelización, ya que estimula la angiogénesis y a los fibroblastos por la acción del peróxido de hidrógeno, que activa las proteasas, al mismo tiempo que la acidez de la miel, el pH entre 3 a 4, promueve la cicatrización al aumentar la oxigenación. El exudado de la herida diluye la miel y con esto disminuye la osmolaridad y por ende la actividad antiinflamatoria, por lo que deben hacerse cambios frecuentes hasta que disminuya la secreción. El aloe vera es una planta de la familia Xanthorrhoeaceae y su uso medicinal se describe desde los tiempos antiguos y ha sido objeto de diversos estudios para demostrar o no su efectividad. Contiene una fracción de glicoproteína que ayuda a la proliferación de queratinocitos y su migración, así como aumenta la expresión de receptores para fibronectina y el factor de crecimiento epidérmico. En otro estudio se descubrió que el betacistosterol, un esterol aislado de esta planta, provoca una invasión mejorada de la colágena tipo 1 en las células endoteliales en ratones y esto mejora la angiogénesis. También se encontró una enzima, la lisis oxidasa, aumenta los niveles de colágeno en las heridas. En otro estudio experimental se comparó el aloe vera con la sulfadiazina y el ácido salicílico para la curación de las quemaduras. Se encontró que los animales tratados con el aloe vera sanaban aproximadamente en 30 días en comparación de los 50 días de la sulfadiazina. Los sustitutos de la piel son un grupo de materiales con los cuales se cubren las heridas dérmicas para suplir las funciones de la piel. Pueden adquirirse de otros humanos, animales o producirse en el laboratorio. En la actualidad se cuenta con más de 8 de estos prototipos disponibles en el mercado. Se clasifican en dos tipos, los biológicos o los sintéticos, con dos subdivisiones, temporales o permanentes. Los biológicos temporales tienen una membrana amniótica, se utiliza en quemaduras de espesor parcial. Por su bajo costo se utiliza en países donde el acceso a otros sustitutos es limitado y tiene como desventaja el riesgo de transmisión de enfermedades. Oasis. La producción de este senoinjerto es a base de submucosa de intestino delgado porcino. Su desventaja es que puede provocar incompatibilidad genética e inmunológica y no debe ser aplicado cuando hay un exudado excesivo, sangrado o si hay infección.